Ok, excelente. Muy buenas tardes a todos. Desde la Comunidad de Seguridad Informática de Nicaragua, nos place darle la más cordial bienvenida, agradeciendo de antemano su participación en este evento. El día de hoy vamos a tener el placer de contar con la presencia de Ricardo Serrano. Él es ingeniero en sistemas informáticos, experto en informática forense. Es el CEO del grupo UCAPEN. Vamos a tener el privilegio de tenerlo en estos momentos. Él es un profesional ecuatoriano que de hecho pues está colaborando con todos nosotros precisamente el día de hoy, trayéndonos un tema de mucho interés, un tema muy relevante: análisis forense en plataformas Windows, para lo cual entonces vamos a darle la más cordial bienvenida a Ricardo para que Muy él buenas tardes con desarrolle la todos. actividad del día de hoy. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es un gusto para mí poder participar con un grupo tan selecto, específicamente con ustedes como comunidad nicaragüense, especializados en el ámbito de la seguridad informática. Es un gusto bien grande, gracias por la invitación. Gracias, Héctor. Gracias, bueno, se me fue el nombre, mil disculpas. Gracias a todos ustedes. Bueno, como justamente lo acaba de indicar en la presentación, mi nombre es Ricardo Serrano, soy el CEO de UCAPEN Group. Soy ecuatoriano y tengo algunos años de especialidad, de experiencia sobre este ámbito. Mi área, de manera mucho más directa, se encaja en la parte de la investigación informática forense. Dentro de la investigación informática forense, pues bueno, convergen ciertas áreas, entre ellas la seguridad de la información, seguridad informática, ciberseguridad y todo lo que nosotros tenemos como últimas áreas cuando sucede algún tipo de eventualidad dentro de los sistemas operativos, de los computadores, en los dispositivos móviles y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, estamos hablando prácticamente dentro de la misma área, dentro de los mismos conocimientos. Y pues bueno, nuevamente, ¿no? Un gusto bien grande poder estar con ustedes y poder compartir un poco el ámbito de la forense informática. Es por ello que el día de hoy vamos a tener un tema que todos de pronto ya lo estamos manipulando, ya lo estamos manejando, pero que es muy importante considerar ciertas cosas que son básicas en el manejo de la información, pero que en algunas ocasiones se nos pasa por alto. Entonces, eso vamos a ver el día de hoy. Vamos a hacerlo con una dinámica que de preferencia, si tenemos alguna consulta, alguna pregunta, la realicemos en ese preciso instante y no dejarlo de esta manera para el final, sino que sea de una manera totalmente amena, interactiva. Preguntas que dispongan simplemente lo hacen activándolas de pronto el micrófono o a su vez por medio del chat, y alguien de ustedes me puede comentar o interrumpir sobre las preguntas que tenemos en este preciso instante. ¿Sí? Muy bien. Soy una persona de pocas palabras, de hecho no me gusta tanta la parte teórica, sino de manera directa irnos a la práctica. Pero antes de que iniciemos con algo bien sencillo, debemos considerar puntos muy importantes. Recordar que la informática forense, la ciberseguridad, la seguridad de los datos o la seguridad de la información son campos totalmente diferentes. ¿Están relacionados en ciertos sentidos? Sí, es verdad, pero no son iguales. Por ejemplo, si hablamos de ciberseguridad, es una área, diríamos, un poco generalizada y que dentro de ella nosotros podríamos tener dos áreas: la seguridad de la información y la seguridad informática. Dos campos totalmente dispersos, diferentes, pero que los profesionales podemos abarcar estas dos áreas teniendo los conocimientos necesarios relacionados con el ámbito.
Entonces, si nosotros vamos a la parte de la seguridad de la información, la seguridad informática, estamos tratando prácticamente con el mismo tipo de inconvenientes, es decir, hackeos, con el mismo tipo de delitos informáticos, con el mismo tipo de intrusión, con el mismo tipo de problemas que pueden ser internos o externos. Pero que en definitiva todos estos inconvenientes justamente hacen daño a la infraestructura tecnológica de una empresa privada, pública, alguna organización o inclusive la infraestructura que nosotros tenemos en casa. Todo esto de aquí es muy importante y todos los que nos dedicamos a la parte de la forense informática, de la seguridad de la información y las demás áreas, debemos tener un punto muy importante y desde aquí vamos justamente a iniciar. Sabemos que un computador puede contener diferentes sistemas operativos, Windows, Linux, bueno, cualquier distribución de Mac y actualmente también otro tipo de sistemas. Pero no solamente se quedan en la parte tecnológica comúnmente conocida como nosotros como computador, también tenemos otro tipo de dispositivos a través de los cuales nos pueden afectar a la infraestructura tecnológica. Por ejemplo, Profe, disculpe una pregunta que le sí, corte. claro. Como dijo que podemos cortarle, igual me disculpo por la molestia. Con Antes de gusto. eso, yo Claro que quería sí, hacer claro una, que sí. antes de que entre a la clase en sí, yo quería hacer una pregunta acerca de que, por ejemplo, ¿cómo nos podemos certificar en esto? Lo que pasa es que yo le he estado siguiendo bastante, no solo por este canal, sino por YouTube, yo soy de Ecuador igualmente. Me manejo bastante en esta parte de la seguridad de la seguridad informática y pues quería saber cómo puedo certificarme o si necesito algún título o alguna cosa de estas para poder hacerlo. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Nosotros como CAPEM somos un instituto de capacitación profesional que disponemos de diferentes capacitaciones, diferentes cursos que van en relación a diferentes áreas, ¿no? Existen distintas maneras de cómo certificarnos, de manera oficial, de manera no oficial, de manera extraoficial y todo ese tipo de cuestiones. Bueno, si en el caso lo permiten, al final podríamos dar un poquitito de información relacionada con estos temas, ¿sí? Ya, muchas gracias, profe. Como le digo, gracias. Con gusto. ¿Sí? Perfecto. Como les decía, entonces, nosotros en el ámbito de la infraestructura tecnológica, no solamente contamos con equipos informáticos, los típicos, conocidos y utilizados por nosotros, sino que adicionalmente a ello contamos con los dispositivos móviles, teléfonos inteligentes, los smartphones, inclusive hasta los mismos relojes inteligentes. Adicionalmente a ello, podemos nosotros también contar con infraestructura tecnológica a través de la cual podemos realizar cualquier tipo de intrusión, ¿sí? Y afectar a la infraestructura, los routers, los switches y algunos otros equipos, como por ejemplo los NVRs, dispositivos, por ejemplo, como los que se utilizan actualmente en las tecnologías IoT y este tipo de cosas. Todos estos aparatos que funcionan con sistemas operativos y específicamente con microprocesadores son unos equipos totalmente potenciales para que podamos afectar a la infraestructura y por ende robar datos, eliminar y hacer absolutamente todo lo que nosotros queramos dentro de la infraestructura, dentro de la organización. Entonces, de todo esto de aquí es un punto primordial que nosotros debemos considerar específicamente el principio de Locke. ¿Alguien ha escuchado el principio de Locke? ¿Saben qué es el principio de Locke? Si de pronto no lo sabemos, pues es el momento. El principio de Locke nos indica que cualquier intrusión, de manera general, en la parte informática estoy comentándoles, ¿sí? Que toda intrusión, todo individuo que está dentro de una escena del delito, dentro de una escena del crimen, deja parte de él, indicios de él, y se lleva indicios o parte de la escena del crimen. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier tipo de intrusión, cualquier tipo de inconveniente informático que se realice dentro de la infraestructura tecnológica, siempre van a dejar indicios de lo que está sucediendo. Y es a través de estos indicios
que cualquier informático forense, cualquier profesional en el ámbito de la seguridad de la información va a poder determinar qué es lo que sucedió dentro de los equipos que fueron afectados, dentro de los equipos que fueron hackeados o dentro de la intrusión, en definitiva, dentro de la vulnerabilidad que se pudo afectar en infraestructura tecnológica crítica. Entonces, considerando la parte principal del LOCAR, debemos nosotros considerar ciertas aristas adicionales. Sistemas operativos, equipos tecnológicos, dispositivos de almacenamiento masivo y un sinnúmero de cuestiones, para que podamos determinar por medio de cuál de todos estos dispositivos se produjo la infección, se produjo la intrusión, se produjo, qué sé yo, de pronto el robo de datos, la filtración de los mismos y este tipo de cosas. Pero para poder tener un poco más de la idea de lo que nosotros debemos disponer dentro de la parte de la informática forense, del peritaje informático, de la seguridad informática y todo lo que tiene que ver con el área de la ciberseguridad, vamos a considerar justamente lo más básico, que es el sistema operativo. Y vamos a hablarlo justamente con Windows. ¿Por qué vamos a considerar Windows? Porque de hecho, del 100% de usuarios, el 98% utilizan Windows y el 2% restante entre dispositivos con sistemas operativos Linux y Mac. Entonces, es por ello que vamos a considerar justamente Windows dentro de nuestro caso de estudio. Y para ello voy a compartirles mi pantalla. Perfecto. Se ha compartido mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe, sí está. Sí, correcto. Perfecto, perfecto, muy bien. Entonces vamos ahora a lo siguiente. Los sistemas operativos, y si hablamos específicamente de Windows, en cualquiera de las versiones, sabemos que existen diferentes sectores, diferentes áreas donde se guarda toda la información de manera lógica, así como también diferentes archivos que nos dan la factibilidad de poder realizar algún tipo de investigación. De hecho, estos archivos netamente se basan en tres que son muy importantes. Dentro de la investigación que nosotros realizamos en cualquier tipo de ataque informático, se lo hace directamente hacia los archivos del equipo que se encuentra en investigación. Esos archivos netamente son los más importantes, considerados como el volcado de la memoria RAM. Todos dirán de pronto, pero si la memoria RAM no tiene mayor cuestión. Mentira. La memoria RAM contiene la información más importante de lo que sucedió, de lo que se realizó, de todo lo que hemos tipeado, las credenciales que hemos ingresado, por donde hemos navegado, pues en definitiva tiene absolutamente toda la información desde el preciso momento que el computador fue encendido hasta el momento que fue apagado. Pero todos ustedes dirán, la memoria RAM es una memoria de acceso aleatorio y que esto se vacía o se elimina al momento que se reinicia el equipo o al momento que se apaga. Correcto, así es. Pero recordemos que adicionalmente a la memoria RAM encontramos otras áreas u otros archivos de paginación del sistema donde se guardan ciertos eventos que al mismo tiempo nos permiten o nos dan paso a tener una investigación más profunda. Por tanto, adicionalmente al volcado de la memoria RAM, nosotros también tenemos archivos importantes de estudio, de análisis, de investigación sobre cualquier intrusión informática, y entre ellos justamente es el archivo ntuser.dat. Dentro del ntuser.dat nosotros guardamos todos los registros de qué es lo que está activo, qué se ejecutó, qué se inició y este tipo de situaciones. Pero adicionalmente al archivo de ntuser.dat encontramos dos más, que justamente es el everfile, y finalizamos con uno que es mucho más importante que el everfile, que se encuentra alojado en el disco C, que justamente es el pagefile. Estos archivos son los principales que debemos nosotros considerar
para la investigación de cualquier tipo de intrusión. Y vamos justamente acá. Cuando nosotros nos ingresamos dentro de las carpetas principales de nuestro sistema operativo, normalmente vamos a encontrar en los siguientes puntos. Vamos a iniciar primero con el ntuser.dat. Si hablamos del archivo de ntuser.file, algunos de ustedes de pronto lo habrán escuchado, este contiene toda la información del usuario que en ese preciso instante está siendo utilizado. Si nosotros tenemos en el sistema operativo varios usuarios, cada usuario, cada inicio de sesión tiene un archivo ntuser.dat de manera independiente. ¿Dónde se encuentran esos archivos? Dentro de la... Profe, apagó su audio. Se apagó su audio. Su micrófono está en silencio, profesor. Está apagado tu micrófono, Rodrigo. Perfecto. ¿Ahí se escucha bien, por favor? Sí, ahora sí se escucha. Perfecto, perfecto. Algo sucedió. Allí me apagó el micrófono. Bien. Como les decía, entonces, dentro de la carpeta del sistema, encontramos el archivo ntuser.dat. Por ejemplo, dentro del usuario Angie, si yo me ingreso hacia la carpeta principal update, ¿okay? Por ejemplo, acá, ¿okay? Dentro de AppData o Update encontramos varios archivos, pero normalmente este tipo de archivos que encontramos aquí contienen solamente información básica del sistema para que puedan emplearse o pueda ejecutarse o pueda correr el mismo. ¿Sí? Algunas ocasiones vamos a encontrar aquí el archivo que les comento, ntuserdata, pero normalmente vamos a encontrar en esta área principal. En este momento se encuentra oculto, es verdad. Vamos a desocultarlos para que podamos nosotros observar el archivo. Como ustedes se pueden fijar, en este preciso instante encontramos ya el primer archivo, ntuser.dat, perteneciente a la configuración del usuario Angie. Si yo me ingreso hacia el usuario Georgiana, también vamos a encontrar aquí el archivo principal de todas las configuraciones, de todo lo que se está ejecutando en el usuario que en ese momento está activo. Y aquí está. Fíjense que anteriormente teníamos 2 y algo kilobytes. Este usuario tiene 3.32 y vamos a ver otro que justamente es el que vamos a utilizar y que este tiene 7 megas. Pesa un poco más. ¿Por qué? Porque justamente lo estoy utilizando desde la mañana. Por tanto, este archivo contiene muchísima información. Este archivo es importante para el sistema y es por ello que se encuentra oculto. ¿Qué es lo que hice en este momento para desocultar? Pues simplemente estoy en este momento con Windows 10 y en el menú vista encontramos elementos ocultos. Al momento que he activado esta casilla de verificación, pues simplemente le he quitado los permisos de oculto y podemos mostrarlo en pantalla. Esos son unos. Existen otros archivos, como por ejemplo el Iberfile y adicionalmente a ello el Pagefile, que se encuentra directamente en el disco C. Y estos archivos son los más importantes. Y en este preciso instante nosotros no podemos verificar, no podemos visualizar.
Para ello, podemos nosotros ingresarnos a la consola de Windows y dentro de la consola de Windows encontrar el archivo. Y yo en este preciso instante listo la información, como ustedes pueden fijarse, no encontramos los archivos que están alojados en el prompt principal. Pero si yo le indico al sistema, específicamente con el comando dir/a que liste la información que está oculta o que está protegida por el mismo sistema operativo, vamos a poder encontrar diferentes archivos. Y entre ellos tenemos el iberfile.sys y adicionalmente a ello el pagefile.sys. Estos dos archivos también son muy importantes, al igual que el volcado de la memoria RAM. Por tanto, estos archivos son los que se tienen que verificar, analizar, explotar para ver qué es lo que tenemos dentro de estos archivos. ¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros para poder encontrar la información que está dentro de estos? Para empezar, dentro de los criterios en el ámbito forense, no debemos nosotros prácticamente tener ningún tipo de modificación o no podemos alterar la escena del crimen. Por tanto, debemos considerar ciertas cadenas de custodia y ciertas normativas internacionales que nos indican cuál es el procedimiento a realizar para evitar justamente la modificación o la alteración de la escena. Si yo en este preciso instante estuviera realizando algún tipo de investigación forense sobre un equipo, en este preciso instante, como lo estoy haciendo, caería prácticamente dentro de un problema denominado, ¿sí? Por lo general, se le considera a esto un inconveniente ya no solamente de carácter civil, sino de carácter penal, porque estoy invadiendo, estoy modificando, estoy alterando la escena del crimen. Entonces, esto de aquí no se podría realizar. Por tanto, existen diferentes consideraciones que nosotros debemos realizar. Por cuestiones de tiempo y específicamente como una práctica, vamos a evitar, vamos a obviar prácticamente este tipo de recomendaciones. A ver si alguien iba a realizar alguna pregunta. Yo, profe, le iba a hacer una pregunta. Con gusto. Lo que pasa es que yo estoy en este momento trabajando con un abogado y justamente me están diciendo esto del caso. Obviamente yo primero lo que hice, como usted recomienda en otros videos, en sus tutoriales y en clase, es primero clonar el disco, obviamente, y obviamente hacer una clonación de la memoria RAM antes de proceder a apagar la máquina y todo. Lo que quiero saber es cómo, por ejemplo, no tengo la palabra específica, pero al momento de que ya estoy mostrando la información, por ejemplo, después de eso, ¿cómo yo lo debo presentar ante esa persona abogada para que ella presente la denuncia o esa parte? Sé que todavía no llegamos a eso, pero en ese video, bueno, en algunos que he visto, nunca explica esa parte en donde ya se saca la información todo, pero ¿cómo entregamos nosotros esa información para que alguien lo vea o para que alguien lo... Perfecto, perfecto, muy bien. Gracias por la pregunta. Cuando nosotros ya tenemos la evidencia, por ejemplo, esta de aquí es una evidencia, el page fail, adicionalmente el iberfile, como también el volcado de memoria y todo este tipo de evidencias que nosotros recolectamos, que nosotros hemos capturado, estas evidencias primero se las tiene que proteger. Esa justamente es la cadena de custodia. Y dentro de esa cadena de custodia está el realizar un hash a cada uno de estos archivos para poder mantener durante todo el lapso de la investigación la inviolabilidad de los datos. Entonces, primer punto sería calcular el hash en cada uno de los archivos, inclusive dentro de la imagen que usted está sacando. Posteriormente a ello, si usted ya realizó la explotación de la información, todo lo que encontró se la tiene que trasladar a un informe pericial o un informe de investigación. Dentro del informe de investigación, que tiene también ciertas consideraciones y que esas se las encuentra dentro de algunas normativas internacionales, debemos nosotros ir agregando
con capturas de imagen o capturas de la pantalla, conjuntamente con ciertos anexos, todo lo que hemos encontrado conforme a la petición del juez. Entonces, la información que nosotros vamos explotando se la tiene que trasladar obligatoriamente a los informes finales que tienen justamente un peso bien importante al momento que el juez dictamina prisión o absolución del caso que cualquier persona haya habido o haya sido involucrada. Si no realizamos este tipo de informes finales, caemos prácticamente, posiblemente, en un prevaricato o en su defecto en el típico fraude procesal. Si nosotros evitamos caer en todo este tipo de situaciones, pues justamente es con las consideraciones del caso. Es decir, seguir todas aquellas normativas que se encuentran en la ISO 27027, 27001, 30027 y todas las demás, como también en las diferentes RFC que encontramos y que son normadas desde España, que es justamente una de las normativas más importantes y que se ha viralizado, podríamos decir en este sentido, a nivel mundial. La mayor parte de países utilizan tanto las ISOs como estas normativas para que a través de ellos se realicen ciertas políticas de información, políticas de explotación, políticas de, bueno, todo lo que tiene que ver con la investigación forense prácticamente, ¿sí? Entonces, todo ello se encuentra en las normativas internacionales. Y vuelvo a ratificar, cuando nosotros encontramos la información dentro de cada una de las evidencias digitales, todas ellas se tienen que materializar dentro del informe del peritaje final. Ese informe cambia dependiendo cada uno de los países, pero normalmente el informe siempre debe tener, primero, aquellos datos desde dónde se realizó, desde qué equipo, por ejemplo, a través del pedido del juez, claro está, los datos que han sido importados, explotados, analizados, investigados, los datos que hemos encontrado en relación a la investigación, con palabras no tan técnicas, y si lo hacemos, pues justamente esas palabras técnicas tienen que estar fundamentadas en el pie de página para que el abogado o el juez pueda tener una idea general de qué es lo que estamos nosotros hablando. Pero bueno, en definitiva, es necesario trasladar o materializar toda la investigación mediante un informe pericial o un informe de investigación forense. ¿Sí? Bien, vamos a continuar. Como les comentaba entonces, nosotros encontramos acá ya diferentes archivos que estos se consideran evidencias digitales de alto contenido. Si seguimos las normativas internacionales, no deberíamos trabajar directamente sobre el equipo. Como nos decía justamente el amigo que anteriormente nos realizaba la consulta, se debe proceder a realizar una clonación del disco en el caso que nosotros necesitemos toda la información o en su defecto a realizar una copia específica de ciertos archivos. ¿Cómo realizamos una copia específica de ciertos archivos? Si ustedes de pronto realizan, por ejemplo, vamos acá, voy a realizar una copia, ¿sí?, del archivo, ¿sí?, y voy a copiarlo, por ejemplo, directamente en una carpeta. Voy a generar en este preciso instante una carpeta acá que se llame práctica. Si yo copio dentro de esto, voy a tener el siguiente mensaje. El proceso no tiene acceso al archivo porque está siendo utilizado por otro proceso. Es verdad, el equipo se encuentra activo, el sistema operativo se encuentra ejecutándose y estos archivos como el IBER file y el page file son importantes para el sistema. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que el sistema operativo está utilizando estos archivos. Normalmente lo que nosotros sabemos es de que se debe apagar el equipo y sacar estos archivos. Pero ¿qué va a suceder? Si ustedes apagan el computador es algo normal. La memoria RAM se va a eliminar.
el archivo relacionado a la paginación, es decir, el page file, también se va a eliminar. No en su totalidad, pero parte de la información se va a perder. Y si hablamos del archivo de Iberfile, también va a perder y a eliminarse la mayor parte de la información de hibernación del sistema que se encuentra alojado allí. Por tanto, no es la mejor manera, apagando el equipo y sacando una copia, para nada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos realizar? ¿O qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Para ello, justamente, tenemos diferentes archivos. Y esos archivos son los que vamos a indicarles en este preciso instante. Voy a copiar directamente dentro de mi escritorio, pero según lo que nos indican las normativas internacionales, no es lo que deberíamos realizar. Específicamente, recuerden esto, no debemos alterar la escena del crimen, la escena del delito. Por tanto, si es el computador que en este preciso momento ustedes están mirando en pantalla, aquel dispositivo que está siendo investigado, no deberíamos hacer lo que yo estoy haciendo en este momento, sino se lo tiene que hacer mediante dispositivos externos y grabando o exportando la información a esos dispositivos externos, no de manera directa sobre el equipo. Pero para estos casos de práctica, vamos a hacerlo directamente acá, en mi equipo. Y voy a agregar con el nombre de evidencia. Dentro de esta carpeta que yo acabo de crear, denominada evidencia, voy a copiar toda la información. Pero como ustedes se pudieron fijar, a través de la consola de Windows, no podemos copiar los archivos. De igual manera, por ejemplo, si yo me dirijo hacia la carpeta usuarios, hacia la carpeta del usuario que va a ser investigado, si yo selecciono NT-User y copio con Control-C, me dirijo hacia la carpeta donde voy a copiar o donde voy a pegar, fíjense en que nos indica lo siguiente, que la acción no puede completarse porque el archivo está siendo utilizado o está abierto por el sistema. Por tanto, no es factible. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos proceder? Considerando que estos archivos, recuerden, son los más importantes, conjuntamente con el volcado de la memoria RAM. Para ello, utilizamos diferentes programas. Por ejemplo, uno de aquellos programas que utilizamos es el Shadow Copy, que vamos a verlo en este preciso instante. Este programita que es, bueno, gratuito en cierto sentido, nos da la facilidad de copiar archivos del sistema importantes, pero no todos a la vez. Y vamos a ver justamente en este preciso momento. Si ustedes, por ejemplo, bueno, yo en este momento voy a indicar que voy a copiar la información que se encuentra en el disco local C. ¿Por qué en el C? Porque justamente allí se encuentran los dos archivos que yo necesito capturar. El Iberfile y adicionalmente a ello el Pagefile. ¿Sí? Voy a indicar lo siguiente, antes de aquello. Recordemos, ¿cuáles son los archivos que yo necesito? Justamente el Iberfile y adicionalmente a ello el Pagefile. Adicionalmente a ello también tenemos otro archivo que es muy importante y es el Swapfile. ¿Qué tenemos en cada uno de estos archivos? Muchísima información. En el Iberfile, para entenderlo mejor, encontramos todos aquellos programas que están siendo ejecutados y que no se van a cerrar al momento que el equipo entre en un estado de hibernación. Por tanto, por ejemplo, en una portátil, cuando nosotros hibernamos o solamente cerramos la laptop, al momento que volvemos a abrir y presionamos Enter, ¿qué es lo que sucede? De manera automática, esta se ejecuta otra vez del sistema operativo y se abren todos los programas que en el último momento nosotros hemos mantenido abiertos. Por tanto, el Iberfile guarda todos aquellos archivos, todos aquellos indicios de los programas que han sido ejecutados o están siendo ejecutados en el preciso momento que han sido hibernados. Por tanto, ¿es importante? Claro que sí. Muy importante para la investigación informática forense o, en este caso, la investigación de cualquier evento que haya suscitado o se haya suscitado en el sistema operativo. ¿Qué tenemos dentro del Pagefile?
Este es un archivo de paginación. El page file es prácticamente una ayuda virtual a la memoria RAM. Cuando la memoria RAM ya no tiene espacio de almacenamiento, no es que de pronto se va eliminando lo que al inicio se ejecutó, para nada. Todo se guarda, pero cuando los procesos no son tan comunes o ya no están siendo utilizados por el sistema, esos procesos son los que se cambian de lugar, es decir, que se migran desde la memoria RAM y se los agrega dentro del page file. Es por ello que justamente es un archivo de paginación. Aquí se guardan, vuelvo a rectificar, todos los procesos que por el momento no están siendo ejecutados de manera prioritaria dentro de la memoria RAM. Es decir, que aquí vamos a encontrar también muchos procesos que normalmente necesitan estar habilitados en la memoria RAM. Recuerden, en la memoria RAM tenemos procesos tanto en primer plano y en segundo plano. Entonces, todos esos procesos, cuando no son usuales o no están siendo utilizados en esa sesión, son trasladados al page file. Y también tenemos acá el swap file. Si de pronto ustedes han manejado ya y están prácticamente, saben cada una de las particiones más importantes del sistema operativo de Linux o de cualquier distribución, sabemos que hay una partición específica denominada swap. La swap funciona semejante al page file, es decir, una partición de intercambio donde nosotros almacenamos temporalmente cierta información que ya no es o ya no se encuentra disponible, podríamos decir, en la memoria RAM. Esta se traslada al swap. Entonces, dentro de Windows también tenemos este archivo, que es la swap file. ¿Es importante? Claro que sí es importante. Y esta también deberíamos nosotros trasladarla, claro que sí. Pero para efectos de este webinar, solamente vamos a trabajar con estos tres, conjuntamente con el programa, o el archivo, perdón, que se encuentra dentro del usuario. Es decir, el ntuser.dat. Perfecto, entonces fíjense. Encontramos nosotros acá tres archivos que son bien importantes para nuestro caso de estudio. Si yo utilizo el shadow copy, voy a indicar que voy a copiar todos los archivos del drive C o del disco C, específicamente de la raíz principal, y le voy a indicar que justamente se copien todos los archivos que tengan la extensión sys. ¿Hacia dónde voy a copiarlo? Pues justamente en la carpeta que yo acabé de crear, denominado evidencia. Voy a copiarlo acá. Voy a desactivar la opción que encuentro acá. No quiero que se copie todos los subdirectorios, porque si no se va a copiar toda la información del disco. Por tanto, desactivo esto y procedo a copiar. En este preciso instante se está copiando ya los archivos que encontramos en el disco principal C, en la raíz del directorio. Es decir, que se deberían copiar Iberfile, Pagefile, como también Swapfile. Deberían copiarse los tres. Pero fíjense lo que va a suceder. Normalmente hay ciertos archivos que son bien protegidos y no van a permitir copiarse. Por tanto, debemos utilizar otros programas. Y ya les voy a indicar qué programas. Mientras se copian, por favor, alguna consulta, alguna pregunta para hacer un pequeño relax. Una pausa. Como decía, bueno, yo sí tengo varias preguntas, como le digo, le sigo bastante y ahí a veces no me quedo con las dudas, disculparme si le molesto. No es ninguna molestia, no se preocupe. Sí, por ejemplo, en el caso de que esto solo funcionaría en caso de que uno ya tenga el usuario, obviamente la persona ya se haya entregado todas las denuncias y tenga el equipo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, en una investigación que yo necesito buscar a alguna persona y por A o B tengo acceso a ese equipo? ¿Puedo hacer lo mismo o estaría infectando el equipo al hacer eso? Bien, recordemos, bien importante. El principio de Lockhart nos indica que todo aquel usuario, todo aquel individuo que está en la escena del crimen deja algo de él y nos llevamos algo de la escena del crimen.
Considerando esto de aquí, nosotros debemos ser en lo menos posible intrusivos en el equipo. Es decir, que no debemos de preferencia trabajar sobre el equipo que está siendo investigado, que está siendo auditado o que está siendo prácticamente el objeto principal de la investigación forense o del caso de carácter judicial. Por tanto, no es recomendable. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Sacar una imagen o, en su defecto, lo que estoy haciendo yo en este preciso momento. No, profe. Me refería a que si en este caso yo no tengo el equipo personalmente para hacer lo que usted me dice, y yo tuviera que entrar primero para sacar la información y luego hacer las denuncias necesarias, ¿eso estaría bien o igual sería Bien, hay algo mucho más novedoso? Ya, hay algo bien importante que debemos nosotros considerar. Cuando estamos realizando este tipo de extracción de evidencia sobre los dispositivos en caliente, como en este preciso momento, todo aquel investigador o perito informático forense siempre tiene que protegerse las espaldas, como se dice. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos estar grabando mínimo con 2 cámaras de videograbación para saber qué es lo que estamos haciendo. Y esos videos van a ser más adelante parte de la investigación que estamos realizando. Es normal. Si nosotros conectamos una pendrive sobre el equipo en caliente, porque no nos podemos llevar, imaginemos que de pronto sea un servidor, no nos podemos llevar, tampoco podemos apagar el equipo. Entonces, obligatoriamente debemos nosotros insertar pendrives, discos duros externos o cualquier tipo de dispositivo de alto rendimiento y de almacenamiento constante para que podamos grabar la información, extraer la información. Entonces, ahí debemos obligatoriamente utilizar este tipo de herramientas forenses. Pero para ello, utilizamos unas videograbadoras que nos van a permitir ir grabando minuto a minuto, segundo a segundo, todo el procedimiento que nosotros estamos realizando previo a la explotación de la información. Es decir, primero empezamos con la extracción y para eso debemos nosotros protegernos, como les decía. Y adicionalmente a él, por ejemplo, el equipo que yo tengo en este preciso momento en pantalla que ustedes están viendo es el dispositivo que está siendo investigado. Es un servidor y yo no puedo apagar, tampoco puedo trasladarlo. Por tanto, voy a hacer una extracción en caliente. Imaginemos que de pronto yo estoy realizando este trabajo y tengo que ir diciendo lo siguiente. Siendo las 17 horas con 44 minutos del 30 de agosto del 2021, ¿sí? Vamos a realizar la extracción de la información del dispositivo servidor HP ML310, etcétera, etcétera. Y para sacar la información, realizar la explotación o de pronto, qué sé yo, para realizar el volcado de memoria, extraer los archivos pagefile, liberfile y el swapfile, necesitamos incorporar o insertar una pendrive forense. La pendrive es de 32 GB, marca Kingston, dispositivo Data Traveler 100.G3, de 64 GB, por ejemplo. Vamos a insertar en el puerto principal frontal del equipo, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos que ir indicando qué es lo que estamos realizando. Y como se sabe, ya estamos invadiendo la privacidad del equipo. Es decir, que estamos modificando la escena del crimen, la escena del delito. Pero como estamos grabando todo el momento, ¿sí? Esta grabación evita a que nosotros seamos parte del fraude procesal. Es decir, debemos nosotros posiblemente contaminar un poco la escena del crimen, claro que sí, pero es por ello que nosotros somos los únicos permitidos a poder realizar este tipo de adulteraciones. Para ello tenemos justamente el nombramiento del juez hacia cierto caso, tenemos también la compañía, qué sé yo, del fiscal de turno, qué sé yo, de pronto del agente de policía, adicionalmente a ellos se encuentra presente alguna otra persona. Entonces, en delante de todos ellos estamos realizando la extracción de la información. Pero vuelvo a ratificar, para que podamos nosotros protegernos las espaldas y que no exista algún tipo de inconveniente judicial hacia nosotros y caer en el fraude procesal, debemos grabar desde el preciso instante que ingresamos
al lugar donde se encuentran todas las evidencias, ¿sí? Grabar desde el preciso instante e ir indicando paso a paso qué es lo que vamos realizando, como yo les dije, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Inserté la pendrive de color negro, etcétera, etcétera, y vamos a proceder a ejecutar un X programa que nos va a permitir extraer la memoria RAM. Por ejemplo, el Shadow Copy, lo imaginemos, ¿sí? Entonces tenemos que decir eso paso a paso para evitar, vuelvo a ratificar, caer en el fraude procesal. Y en lugar de realizar algún tipo de investigación para que se aprenda, para que se encarcele al delincuente, vamos a ser nosotros los encarcelados. Entonces, para evitar todo eso de allí, debemos realizar eso. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar. Como les decía, entonces, aquí se supone que ya se ha copiado la información, pero nos dice que no podemos copiar el archivo iberfile.sys. ¿Vamos a ignorar? Sí, vamos a ignorar. No queremos copiar en este preciso instante. ¿Por qué? Porque el iberfile.sys guarda toda la información de hibernación segundo a segundo, para que en el caso de que sea necesario, simplemente abramos el computador, como les decía, y este automáticamente nos dé la factibilidad de poder recuperar la información que en ese último segundo estaba activo en el equipo. Perfecto. Según esto nos indica en la parte inferior que se han copiado dos archivos. ¿Sí? Se han copiado dos archivos. Voy a cerrar el Shadow Copy, ¿sí? Y voy a ver si es cierto. Si yo me ingreso dentro de la carpeta Evidencia, vamos a fijarnos que no tiene ningún tipo de archivo. Si nos fijamos dentro del menú Vista, también vamos a encontrar de que los elementos ocultos están activados. Por tanto, vamos a poder visualizarlos. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo ver la información acá? Pero si yo justamente me dirijo hacia propiedades, voy a indicar, o bueno, voy a visualizar que tengo 1.26 gigas de almacenamiento o de archivos sobre esa carpeta. ¿Qué quiere decir eso? Que sí está la información. Pero ¿por qué yo no puedo ver? Porque esos archivos son protegidos por el sistema operativo. ¿Qué es lo que deberíamos hacer para poder nosotros observar la información de aquello? Pues simplemente hacer lo siguiente. Dentro del menú Vista, dirigirnos hacia opciones, dentro de opciones hacia el menú Ver, y dentro del menú Ver, desactivar la opción que dice ocultar archivos protegidos del sistema operativo. Entonces, esto no es tan recomendable, pero en nuestro caso lo debemos realizar. ¿Para qué? Para que podamos observar la información. Y aquí está. Se ha copiado el page file, 1.3 GB, y se ha estado tratando de copiar el swap file, pero solamente se ha copiado de 16 MB. Y si nosotros vemos aquí en el archivo principal, el iberfile pesa 3 GB, 3.5 GB. Por tanto, no está copiado todo el archivo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Para ello utilizamos otro archivo, otro programa, perdón. Ese archivo que nosotros, ese programa que utilizamos es de igual manera gratuito, se lo pueden descargar de manera libre, y si de pronto ustedes se dedican a la parte de investigación forense, peritaje forense, es totalmente válido en la presentación de cada una de sus investigaciones. El programa se llama FTK Imagine. Ese programa, por ratificar, es gratuito. También existe la versión de paga, pero recordemos que dentro del análisis forense no tenemos que utilizar ningún programa que sea pirateado o que sea adulterado. Si es un programa gratuito, como en este caso, sí lo podemos hacer. Pero si de pronto es un programa gratuito que caduca en 15, 30, 60 días, no podemos utilizar, porque nos van a exigir que utilicemos o que les presentemos las respectivas credenciales de uso administrado o de uso, en este caso, habilitado. En definitiva, las credenciales de uso del programa. Entonces, si no tenemos, pues definitivamente sería no utilizarlo. Pero si son gratuitos al 100%, como el Access Data FTK Imagine, sí lo podemos hacer. Muy bien, aquí tengo yo el programa. Quien ha utilizado estos programas saben que podemos no solamente realizar el volcado de memoria RAM, que podemos realizar la creación de un disco prácticamente a través de una copia bit a bit, físico a físico, o de una copia de un disco físico a una imagen forense, sino que nos permite realizar un sinnúmero de cuestiones.
desde la parte más importante, que es el carving de datos, hasta la recuperación conjuntamente con otro programa de los datos contenidos en ciertos archivos. ¿Sí? Eso, como también lo siguiente. Voy a agregar una evidencia digital, en este caso es un disco lógico, y va a ser justamente el disco C. ¿Qué es lo que voy a copiar? El disco C. ¿Sí? Archivos del disco C, perdón. En este momento se ha montado ya la información que tengo en el disco C. Voy a expandir la información del disco C. ¿Para qué? Para que podamos observar, para que podamos visualizar los archivos que yo necesito en este preciso instante, trasladarlos a una carpeta porque van a ser analizados más adelante por nosotros. ¿Dónde se encuentra? Dentro del grupo. Y fíjense que se encuentra justamente acá. Y están acá. Tengo el Iber file, el page file que ya se copió y tengo el swap file. Por tanto, ¿qué voy a copiar? Justamente el Iber file. ¿Cómo copio? Simplemente seleccionando y a continuación presionando el botón derecho del mouse, exportar archivos. ¿Hacia dónde voy a exportar? Pues justamente hacia la carpeta donde se van a ir almacenando estas evidencias. En mi caso se llama evidencia. ¿Y dónde está? En el escritorio. Recuerden, no lo tienen que hacer directamente sobre el equipo, sino en un disco duro externo en este caso. Perfecto. Ya se está copiando el Iber file. ¿Qué más voy a copiar? Voy a aprovechar justamente también con el swap file. Esperemos a que se copie. Y vamos a fijarnos que no va a dar ningún tipo de error sobre la copia del archivo. ¿Por qué? Porque estamos copiando con todos los privilegios que tiene este programa de una manera forense. Perfecto, se ha copiado ya 3 GB. Voy a copiar también el swap file. Muy bien, entonces, exportar archivos. ¿Hacia dónde voy a exportar? Hacia la carpeta denominada evidencia. Muy bien, he copiado. ¿Pero qué más me hace falta? Otro de los archivos principales justamente están dentro de la misma carpeta root, en user, dentro del usuario que voy en este caso a copiar, y aquí tenemos el archivo ntuser.dat. Entonces voy a copiar. De igual manera, secundario del mouse, exportar archivos. ¿Hacia dónde? Hacia la carpeta que en este caso se llama evidencia y la que me va a servir para más adelante realizar un sinnúmero de cuestiones. Perfecto. Ahora sí, ya tengo en este preciso instante todos los archivos más importantes para que podamos proceder con investigación. Iberfile, ntuser.dat, pagefile y adicionalmente a ello el swap file. Ya tengo copiados los archivos. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues justamente la explotación de los datos, el análisis de los datos, la investigación de qué es lo que sucedió. Normalmente, conjuntamente con esto, el volcado de memoria es súper importante. Pero, ¿qué hacemos con esos archivos? ¿Qué información tenemos? Esa información es muy vital, muy importante para la investigación. Como un simple ejemplo, voy a leer en este preciso instante el archivo ntuser.dat. Podemos leer de diferentes maneras. Una de ellas justamente es a través del mismo FTK Imagine, ¿sí? A través del carving de datos. Fíjense, aquí se encuentra ya el carving de datos. Sabemos que el usuario justamente es un Capen Group y así sucesivamente. Toda la información se encuentra contenida acá. Lo podemos hacer con este programa, que es gratuito. Muy bien. Pero yo personalmente no recomiendo porque en cierto sentido es incompleto para toda la cantidad de datos que podemos manejar. Por tanto, recomiendo normalmente una herramienta, bueno, en este caso, si hablamos de Windows, una de las mejores herramientas que yo considero justamente es, bueno, en este caso es el X-Wave Forensic, pero dentro del X-Wave Forensic nosotros encontramos el WinX. Si alguno de ustedes ha utilizado el WinX, ya sabemos para qué sirve. Vuelvo a ratificar, el que yo utilizo es el Wave Forensic. Este es de pago, al igual que el WinX,
es un poco más costoso, pero me permite realizar un sinnúmero de cuestiones. Entre ellos, voy a realizar la apertura del archivo que se encuentra justamente en el escritorio, está dentro de evidencia y se llama ntuser.dat. Muy bien, aquí tengo toda la información. Fíjense que es un poco extenso, ¿no? E ir buscando parte por parte todo lo que yo encuentro acá va a ser difícil. Si yo realizo una búsqueda de carácter manual, va a ser igualmente un poco más complejo. Por ejemplo, voy a buscar una coincidencia de caracteres que sea, por ejemplo, el username. Quiero saber el username de este usuario, ¿no? ¿Sí? Acá tengo un username, ¿sí?, de Google, ¿sí? Y diferentes tipos de username. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que estoy haciendo? Profe, disculpe que le corte. Tal vez en ese buscador, así como el username, perdón, ¿existen otras palabras específicas que nos pueda dar la lista, tal vez? Bueno, dependiendo qué es lo que estemos nosotros investigando, qué es lo que estemos buscando. Normalmente tenemos diferentes grados, entre uno de ellos, pero en diferentes palabras, es el username. Si de pronto estamos nosotros buscando algún tipo de intrusión directa, ¿sí? Normalmente un hacker, ¿qué es lo que utiliza para ingresar a un equipo sin que nosotros nos demos cuenta? ¿Qué programas? A ver, recuerden ustedes, ¿qué programas utilizarían ustedes para poder ingresarse de manera intrusiva sobre un equipo sin que se den cuenta? ¿Vale? Desde el ámbito forense. No solamente forense, sino Es equipos. que, por ejemplo, yo estoy también siguiendo esta cosa de seguridad informática de otra forma, entonces yo también me ingreso, como le digo, a los equipos, hago pruebas en los equipos que yo tengo en mi casa y pues me ingreso con archivos .exe, con archivos .imágenes, con archivos .pdf, entonces a eso me refería. Ya, sí. Yo les comentaba qué herramientas ustedes utilizarían para ingresar de manera oculta hacia algún equipo mediante la red, por ejemplo. Esos mismos nombres de los programas, del software que se utiliza, dejan rastros dentro del carving de datos. Les preguntaba eso, ¿por qué? Por ejemplo, si yo necesito realizar algún tipo de intrusión sin que se den cuenta, voy a utilizar el PuTTY. ¿Sí? Veamos si Bettercap, tal vez Bettercap, algo así. A ver, no, el Bettercap es más para explotación, bueno, podríamos utilizar, pero si hablamos de una intrusión, normalmente se utilizan, por ejemplo, el PuTTY, utilizamos programas como un FTP y todo ese tipo de cuestiones, ¿sí? Si utilizamos el Bettercap, ¿qué tipo de firmware estamos utilizando? Entonces, eso es lo que debemos utilizar. Perdón. Por ejemplo, utilizó el firmware denominado algún nombre de firmware que ustedes se acuerden, por favor, que les permita realizar algún tipo de intrusión. ¿Ninguno? Por ejemplo, alguno que vaya en relación a Fish, ¿sí? Acá tenemos una coincidencia. Seguimos buscando. Vamos a seguir encontrando más coincidencias, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer aquí? Dentro de este carving manual de datos, es agregar la lista de qué es lo que estamos buscando, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver si tenemos algún tipo de VPN activo. ¿Sí? Acá tenemos una coincidencia de VPN o VPN. No tenemos ninguna otra más. Vamos a ver, por ejemplo, algo relacionado con el login, para ver si alguien se está logueando, ¿sí? Y tenemos acá un sinnúmero de opciones. Entonces, no existe una lista completa o una lista específica para poder buscar.
No, nada de eso. Todo va en torno a qué es lo que estamos nosotros investigando. Pero el WinX Forensic es una de las mejores herramientas para poder realizar un carving de datos y para poder recuperar la información, que eso vamos a ver un poquito más adelante si el tiempo nos da. ¿Sí? Pero bueno, vamos acá. Entonces, como ustedes se fijaron, el NT-UserDat se ve un poco engorroso. Para ello utilizamos programas que también son gratuitos, como por ejemplo el que yo tengo en este preciso instante en pantalla, el MITEC, es decir, el Windows Registry Recovery. En este programa nosotros vamos prácticamente a reducir un montón de tiempo que normalmente nos tardaríamos al utilizar el WinX. Fíjense lo que va a suceder. Dentro de File, yo voy a realizar la extracción del archivo. Se encuentra dentro de escritorio, dentro de evidencias y justamente el NT-UserDat. Muy bien. De manera automática, este va a extraer las cadenas de caracteres y nos va a permitir visualizar en la estructura. ¿Sí? Aquí parte de la información, ¿sí? Y así sucesivamente. Uno de los archivos que normalmente utilizamos o que nos permite investigar es dentro de RAWDAT. Dentro de RAWDAT vamos a encontrar todos los registros que ese usuario utiliza normalmente o ha utilizado en ese preciso momento que nosotros realizamos la extracción del archivo. Es decir, que este programa, este archivo nos va a mostrar cada uno de los registros hacia dónde se ingresaron, qué es lo que se ejecutaron, qué es lo que insertaron, qué es lo que extrajeron. Entonces, este archivo es muy importante para poder determinar si en algún momento alguien insertó, por ejemplo, una pendrive y a través de la pendrive se infectó el computador o se infectaron a propósito y todo ese tipo de cosas. Un simple ejemplo, nos vamos, por ejemplo, a software. Dentro de software nos vamos a dirigir hacia la carpeta Microsoft. Aquí está Microsoft. Dentro de Microsoft, por ejemplo, nos vamos a dirigir hacia, veamos acá. En Windows, ¿sí? Y dentro de Windows tengo todas estas alternativas, todas estas opciones. Ejemplo, voy a ver algo relacionado dentro de Current versión. Veamos, por ejemplo, ¿qué se está ejecutando? El usuario en ese preciso momento estaba ejecutando o se estaban ejecutando archivos como por ejemplo el AirLive Drive. Se estaba ejecutando un aplicativo de Cisco Meeting. Se estaba ejecutando un archivo también de Cisco porque según la cadena o la dirección hace referencia a Webex, que justamente es de Cisco. Se estaba utilizando el Microsoft Teams, se estaba ejecutando, ¿sí?, el Clear Smart Cleaning, ese es un archivo, prácticamente del CCleaner. Se estaba ejecutando el Chrome, se estaba ejecutando el Emul, ¿sí? Entonces, fíjense en lo que nosotros podemos encontrar en un simple archivo. ¿Qué más podríamos nosotros determinar? Bueno, un sinnúmero de cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver acá dentro de Store, no tengo absolutamente nada. Bueno, ¿qué es lo que se estaba ejecutando? De pronto, si nosotros tenemos ahí información o extensiones, ¿cuáles son las extensiones o programas que se ejecutaron durante toda la sesión? Y fíjense, archivos de Excel, archivos de Access, archivos de Word, ¿sí? Entonces, en definitiva, se puede observar un sinnúmero de información. Me parece que hay preguntas. Profesor. ¿Sí? ¿Lo escuchamos? Ahorita que está tocando ahí ese tema, también por medio de esto se puede, digamos, ver si el equipo tiene licencia original para cuestiones, digamos, legales. Bueno, dentro del usuario o dentro del archivo del UserDat no tendríamos nosotros esa factibilidad, pero sí utilizar otras herramientas
que nos den la posibilidad de poder extraer la información. ¿Sí? Entonces, sí podríamos, de hecho, existen otras herramientas que nos dan esa factibilidad. Pero algo muy importante, cuando nosotros tenemos un equipo craqueado o está alguna licencia pirata, al momento que ejecutamos otros procesos, otros archivos, nos permiten visualizar todos aquellos programas que están ejecutándose en segundo plano. Y ese es el caso justamente de los cracks. Los cracks se utilizan o se ejecutan en segundo plano. Por tanto, si nosotros podemos observar acá, por ejemplo, sobre el usuario, claro está, sobre el usuario, acá se podrían visualizar todos los cracks que están ejecutándose. Pero ya no sería sobre el usuario, sino directamente sobre el sistema. Y para poder determinar si existe algún tipo de intrusión a través de un crack, pues definitivamente eso encontraríamos dentro de la memoria RAM. ¿Por qué? Porque estos programas, los crack, se activan o se ejecutan desde el preciso instante que se prende el computador, que se activa el mismo. Entonces deberíamos utilizar otras herramientas, pero sí existe justamente la posibilidad de poder determinar si estamos utilizando licencias originales o si prácticamente hemos realizado lo típico, ¿no? El pirateo. Entonces sí podríamos. Ok, gracias. De nada. ¿Sí? Entonces, bueno, para no tardarnos mucho en este programa, nos permite visualizar todos los registros que están ejecutándose, que están corriendo en el sistema. Entonces, justamente utilizamos el Windows Registry Record. Ahora, conjuntamente con todos estos archivos, nosotros deberíamos determinar qué es lo que está sucediendo. Y para ello, justamente, podríamos nosotros realizar el análisis de estos archivos utilizando justamente este programa. Voy a borrar, voy a cerrar y voy a abrir uno de los archivos para que podamos nosotros determinar algo muy importante. Por ejemplo, voy a ver el page file. Dentro del page file, que ustedes justamente pueden visualizar en este preciso instante, podemos determinar qué es lo que tiene internamente. Y aquí sí, como es un archivo que nos da la factibilidad de socorrer a la memoria RAM, yo puedo tener diferentes cadenas de búsqueda. Vamos a ver algo bien sencillo. Por ejemplo, quiero ver el nombre del equipo. Computer name. Según la primera coincidencia, nos indica que el nombre del equipo, ¿sí?, es un desktop PB52381. Ese es el nombre del equipo. Veamos si es cierto. ¿Sí? Veamos si es cierto. Recordemos que todo tiene que ser corroborado. Y veamos mediante el registro. Veamos. A ver, nos indica que justamente el nombre del equipo es un desktop, PB52381. Sí, perfecto. Coincide justamente con lo que tenemos acá. Por tanto, es verídico. Hemos obtenido justamente el nombre del equipo. Quiero revisar si, por ejemplo, existen corriéndose o ejecutándose varios usuarios a la vez, como usuarios lógicos, es decir, los propios usuarios generados en el sistema, o si existe algún usuario infiltrado. Para ello, por ejemplo, podríamos utilizar comandos como, por ejemplo, el login. Acá yo tengo una incidencia. Acá tengo otra. Si podemos nosotros leer desde la parte superior todo lo que tenemos, ir analizando prácticamente, podríamos observar ciertas cuestiones o ciertas inconsistencias. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros vamos buscando la información. Claro que esta es a través de un carving manual. Existen programas que nos dan la posibilidad de extraer de manera directa. Ejemplo, tenemos uno que normalmente se utiliza en el ámbito del análisis forense y es gratuito. Es un software libre. ¿Cuál es el nombre? Pues justamente Autopsy. Entonces, si no queremos nosotros utilizar, lidiar con todos estos códigos ASCII a través de programas como el Win8 Forensic, a través de programas
del mismo WinX y todo lo demás, pues simplemente utilizamos el Autopsy, que sería mucho más fácil. Una pregunta, profesor. Claro que sí. Claro, Este análisis se hace en un equipo local. Por ejemplo, yo me topé con un caso de que un usuario borró una carpeta del servidor desde una terminal. ¿Esa información la podemos encontrar acá? ¿Quién borró? Claro que sí. Claro que sí. Pero recordemos aquí algo bien importante. Nosotros deberíamos, en este caso, extraer las carpetas principales o realizar una imagen del disco completo. ¿Para qué? Para poder saber qué carpeta se eliminó e inclusive poder recuperar la información. Ahora, Pero, si... ¿sería del equipo, de la terminal o del servidor? Bueno, si se eliminó en el terminal, me imagino que la información estaba alojada dentro del terminal. Entonces sería justamente del terminal. Ahora, si nosotros nos estamos conectando por medio del Active Directory hacia un servidor, sería justamente del Active Directory. ¿Y por qué? Porque allí vamos nosotros a encontrar a través de todos estos archivos, y entre ellos la memoria RAM, todo lo que se realizó, lo que se eliminó y todo lo demás. Entonces sí, a través del page file, a través del volcado de memoria RAM, a través del swap file, sí vamos a poder encontrar los indicios de eliminación de carpetas. Sí, lo que pasa es que el usuario lo eliminó desde una terminal, una carpeta que se encontraba en un servidor. Bien, Entonces, y era un servidor... dentro del servidor. Ya, a ver, eliminó desde un equipo, desde un terminal, ¿con Windows o con Linux? ¿El terminal con Windows o con Linux? Con Windows. Con Windows. Entonces sí vamos a poder nosotros encontrar justamente aquellas incidencias. Para ello, normalmente, vuelvo a rectificar, lo que nosotros deberíamos hacer es utilizar un programa mucho más potente que el que estoy utilizando en este instante. Y se llama, justo, como les indiqué hace unos minutos, es el Autopsy. Entonces, con ello podemos nosotros tener un sinnúmero de incidencias, podemos tener varias cosas. Es un poquito lento al momento de realizar el carrying, pero es completo. No es como lo que estamos viendo nosotros en este momento. Pero ahí vamos a poder observar qué es lo que se eliminó, desde qué usuario. Podemos inclusive ver toda la línea del tiempo previa y de investigación, y pues por medio de ello podemos determinar qué es lo que pasó. ¿Sí? Entonces, Gracias. el Autopsy nos permite realizar todo esto. Ahora, para poder terminar justamente con este webinar, voy a indicarles algo muy importante. ¿Podemos nosotros extraer archivos completos de estos archivos de paginación o de la memoria RAM, del volcado de la memoria RAM? Claro que sí. Y les voy a indicar algo bien sencillo. En el WinX, a través de herramientas, podemos nosotros realizar la extracción de la información, la recuperación de la misma. Incluso podemos también recuperar información de los discos duros. ¿Sí? Entonces es una herramienta, el WinX, bien poderosa. No es solamente como para poder ver de manera hexadecimal lo que encontramos para realizar carrying de datos. Podemos ver un sinnúmero de cosas. Voy a hacerles el último ejemplo justamente con esto. Dentro de herramientas del disco, recuperar archivos, aquí yo voy a tener la posibilidad de poder recuperar. Tenemos un pequeño inconveniente. Bueno, no importa. Y nos indica acá que marquemos o seleccionemos qué tipo de archivos queremos nosotros recuperar. ¿Sí? ¿Algún tipo de archivo especial? No, porque nos va a dar un pequeño mensaje de error, ¿no? Simplemente vamos acá. Voy a tratar de recuperar archivos de imágenes, de documentos, correos electrónicos, emails, internet y todo lo demás. ¿Sí? ¿Dónde voy a proceder a recuperar? Ya vamos a ver en dónde, ¿no? Voy a seleccionar la carpeta de archivo dentro de evidencia, justamente, que es lo que yo estoy en este preciso instante generando. Acepto, ¿sí? Acepto. Ya, perfecto. Acá tenemos una situación. Esos programas forenses
están protegidos contra escritura. ¿Para qué? Para evitar justamente el caer dentro del fraude procesal. Recordemos el principio de Locke, que la escena del crimen va a tener indicios de quienes estuvieron allí, no solamente el delincuente, sino todos aquellos que ingresaron a la misma. Por tanto, el sistema me está indicando que se necesita tener un privilegio de escritura dentro de los archivos. ¿Por qué? Porque estoy ingresando dentro del mismo disco local C. Entonces voy a dar un clic en editar y justamente voy a hacer esto. Voy a confirmar, sí, y perfecto, ahora sí. He quitado la protección contra escritura, bajo mi propio riesgo, claro está. Y fíjense qué sencillo es recuperar la información que nosotros podríamos tener dentro de estos archivos de paginación. Veamos. Aquí está. Fíjense que inclusive teníamos un virus. El antivirus, que simplemente es el básico de Windows, me detectó. Vamos a ver cuál es ese virus que dentro de los archivos de paginación se estaban ejecutando. Entonces, ¿son importantes estos archivos para la investigación que nosotros podemos realizar? Claro que sí. ¿Qué podemos encontrar? Muchísimas cosas. Y muy bien, fíjense que el archivo que tenía que tiene este archivo de paginación es un troyano. Se detectó otro más. ¿Sí? Y las diferentes versiones de troyanos, fíjense, tenemos inclusive en PowerShell, se está ejecutando a través de consola. Entonces, fíjense, acá encontramos ya la información que nosotros hemos recuperado de ese archivo de paginación. URLs, archivos comprimidos, virus, carpetas, registros. En definitiva, se ha recuperado bastante información que nosotros no creíamos que puede contener. ¿Sí? Entonces, dentro del ámbito forense, dentro de la investigación forense o dentro del análisis forense, los sistemas operativos, para que podamos nosotros determinar las intrusiones, de pronto los hackeos, el robo de datos, la filtración de los mismos, utilizamos diferentes programas. Pero no importa de pronto qué programas utilicemos. Lo importante es saber los archivos más importantes a través de los cuales vamos a encontrar la evidencia. Y hoy hemos visto simplemente pocos de los archivos que dentro de nuestro análisis forense se utilizan para poder realizar todo este tipo de investigaciones. Recordemos justamente aquellos aquellos archivos necesarios, importantes, están dentro de la carpeta del usuario y dentro del disco C, específicamente el Iberfile, el Pagefile y el Swapfile. ¿Podemos recuperar de manera física la información? Claro que sí. Y es lo que justamente tenemos acá. Fíjense, nos indica que se han encontrado 880.996 cabeceras y 6.493 archivos. ¿Se recuperó? Sí, se recuperó evidencia y se encuentra justamente acá. Eso es lo que deberíamos nosotros empaquetar y justamente analizar uno por uno. Muy bien. Lastimosamente el tiempo es demasiado corto. Esta parte de la investigación forense es totalmente amplia. Cada vez existen cuestiones novedosas, infiltraciones un poco más vigorosas, mucho más directas, empleando algún tipo de nuevas, tanto tecnologías como nuevas intrusiones, que bueno, en definitiva, día a día, uno aprende, uno se debe mantener totalmente actualizado para evitar justamente tener ese desconocimiento dentro de nuestra área, que es muy importante. Aspiro y espero que, bueno, haya sido de utilidad justamente lo que hemos visto el día de hoy. Vuelvo a ratificar, por cuestiones de tiempo no podemos
ampliarnos un poco más, ¿no? Podemos ver algunas... Profe, una última preguntita antes de que se vaya y por cuestiones de tiempo. Por ejemplo, para certificarnos, como usted decía que nos va a dar información al final, ¿necesitamos también ser ingenieros o en alguna carrera al fin o podemos bueno, si me certificarnos así? permiten, si me permiten justamente indicarles que para disponer de algún tipo de certificación con nosotros no es necesario tener una titulación de ingenieros. Recordemos algo muy importante. Existen muchas personas, peritos informáticos, investigadores informáticos forenses, que no son ingenieros de sistemas. Son de pronto ingenieros en telecomunicaciones, ingenieros en redes, inclusive son abogados que tienen esa curiosidad y se han especializado. Ahora, dependiendo cada uno de los países para poder postularse o para poder calificar como un perito forense avalado o permitido por cada una de las judicaturas, tienen diferentes criterios de selección. Entonces, dependería justamente de ellos. Con nosotros no es necesario ser titulado en informática o ingeniero en sistemas, ya que esta área es totalmente amplia y se tiene prácticamente diferentes perfiles de ingreso o de acceso. Ser titulado en sí, sí, profe, disculpe, o sea, pero ser titulado en sí en Ecuador, yo estoy, como le digo, aquí en Quito igual. Bien, ser titulado en sí diríamos que no es necesario para nuestras certificaciones. ¿Por qué? Porque tenemos el aval académico de la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia, que adicionalmente a ello complementamos con otras certificaciones de algunas industrias de carácter internacional. Por tanto, no necesariamente. Vuelvo a ratificar, dependiendo en este caso hacia dónde queremos apuntar, es necesario que cumplamos ciertos tipos de requisitos para poder calificarnos, por ejemplo, ¿no? Claro que vuelvo a ratificar eso dependiendo... Ricardo, se te fue el audio. Parece que tenemos problemas ahí con el audio de Ricardo. Sí, un poco ahí, vamos a esperar un segundo. ¿Cuántos hay? La chica. Bueno, lastimosamente parece que tiene problemas técnicos. De todas formas, ya estábamos llegando al finalizar el webinar. Este webinar lo vamos a estar compartiendo a través de todas las redes sociales, la grabación, ¿verdad? Para que todos ustedes tengan acceso a la misma. Definitivamente parece que se le cayó la conexión completo. Pues, no obstante a eso, pues desde aquí le agradecemos rotundamente la participación de Ricardo y al igual que a todos ustedes que se dieron cita esta tarde para desarrollar este interesante tema que vamos a ver cómo seguimos precisamente desarrollando para que todos los interesados pues sigan adquiriendo conocimientos sobre esta temática en particular. Entonces le agradecemos mucho su presencia. Y entonces, Don Reinaldo, antes de cerrar, sí, adelante, sí, es que Ricardo se le cayó la señal. En sí, vamos a estar trabajando, ¿verdad?, en próximo webinar en este mismo tema, don Reinaldo. Así que no es la primera ni la última vez que vamos a estar en colaboración con la comunidad de ciberseguridad de Nicaragua. Así que vamos a estar en otro webinar, tal vez otro tema, tal vez en Linux o tal vez viendo la aplicación que estábamos viendo hace poquito ahorita con Ricardo, que en X-Way, me equivoco, o Antopsy. Podemos ver eso también más adelante para ver cómo es la funcionalidad de estas herramientas en el ámbito forense. Excelente, claro que sí, Héctor. Tienen las puertas abiertas ahí, solamente establecemos coordinaciones y con mucho gusto planificamos las actividades. Claro que sí. Sí, le enviamos nuestro saludo y agradecimiento a Ricardo, por favor.
Lástima Sí. que se perdió la conexión, ya que me imagino que la gente tenía algunas consultas que hacerle, pero bueno, vamos a ver si las podemos, si podemos anotar las consultas y se las enviamos para que él se comunique con ustedes vía correo electrónico. Sí, claro que sí, sería bueno copiar las preguntas del chat y esa se la vamos a hacer llegar a Ricardo para después compartirla en el grupo. Así es. Sí, una cosita más para los que estamos todavía conectados. UCAPEN, Grupo UCAPEN, ¿verdad? Ecuador, ahora estamos aquí en Nicaragua. Ya se está conectando nuevamente, creo, Ricardo. Estamos ahora en Nicaragua, estamos ofreciendo, ¿verdad? La especialización en informática forense. Actualmente para septiembre y octubre ya están las matrículas en lo que es investigación informática forense con un diplomado avanzado, es un diplomado avanzado y está un diplomado en criminología y perfilación criminal deductiva. Este también es un diplomado intermedio y entre otros, ¿verdad? Tenemos la certificación en Scrum Master, en Data Center y virtualización. Entonces, estamos activos. Voy a compartir ahorita la dirección de UCAPEN Group Nicaragua en Facebook, así los encuentran como UCAPEN Group Nicaragua. Y ahí mismo también están los links de formulario por si quieren solicitar más información. Y ahí estamos trabajando. Estamos en contacto y... Ricardo se quiere unir. Voy a compartirle el link. Un momentito. Para así ahí nomás él aproveche y responda las preguntas que tienen los muchachos. Sí, como dije, es que yo lo que pasó es que yo la encontré en YouTube, yo no la encontré en grupos así, y a mí me gustaba bastante la informática forense, pero no sabía cómo certificarme o cómo ir a hacer algo para aprender un poco más. Bueno, saludos a la gente de Perú, a la gente de Ecuador, a todos los que nos acompañaron. ¿Ya se encuentra en línea, Ricardo? Sí, creo que está conectándose, me está diciendo acá. Ahí está, por ahí está. Bienvenido nuevamente, Ricardo. Active el sonido, Ricardo. Ricardo. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Mil disculpas, algo sucedió, se me reinició el equipo, se me apagó inclusive hasta el UPS, qué bárbaro, no sé qué pasó. Mil disculpas, ya estoy nuevamente por acá. Bien, bueno, les decía que lastimosamente por falta de tiempo es bien extenso, bien amplio este tipo de temas. Ojalá exista alguna oportunidad para que podamos nuevamente estar acá. Y con gusto podríamos ver algunos otros temas que están un poco sueltos, ¿sí? ¿Alguna consulta relacionada a lo que habíamos visto, a lo que estábamos analizando? No, creo que no, yo ya, bueno, voy a tratar de conectarme con UCAPEN para ver cómo puedo certificarme que yo era el que estaba con más preguntas. Claro que sí, con todo gusto. Un correo a info@ucapen.com y podríamos ayudarlos sobre las preguntas que usted tiene. Muchas gracias. Sí, Ricardo. Sí, bueno, en el chat he estado viendo algunas consultas. Por ejemplo, decía Esteban, no quiero ver. Domingo Mendoza, que qué sucede cuando un usuario encripta su información, que si hay algún programa para recuperar los archivos. Bien, depende de qué tipo de encriptación. Si nosotros hablamos de la típica encriptación utilizando el Locker, el servicio de encriptación de Windows,
Sí podríamos recuperar. De hecho, todo disco duro tiene una partición oculta. Es la partición dependiendo del sistema operativo. Si es de Windows 7 es una partición de 280 megas y si es de Windows 10 es una partición de 500 megas. Dentro de esa partición oculta se guardan todas las credenciales de acceso de encriptación. Entonces, si nosotros hemos encriptado con Windows y de pronto se nos olvidó la contraseña y todo lo demás, podríamos escarbar, realizar un carving de datos dentro de esa partición oculta y ahí podemos encontrar las credenciales de acceso. Ahora, si de pronto hablamos de algún equipo que haya sido infectado por algún ransomware, por ejemplo, bueno, ahí sí hablamos de un tipo de encriptación que va más allá de un simple archivo de sistema. Los archivos de encriptación, en este caso, intrusivos, se infectan dentro de esta partición, dentro de la tabla de partición principal. Incluso hay algunos malware que afectan mucho más allá de una simple tabla de particiones. Entonces, ahí sí es un poco más complejo. ¿Existe la posibilidad? Claro que sí. Pero para ello nosotros utilizaríamos programas de fuerza bruta para ir descubriendo, bueno, en este caso, cuál es la posible contraseña, lo cual sería un poco complejo. Pero si hablamos, vuelvo a ratificar, de la encriptación de Windows y se nos olvidó la clave, podemos nosotros escarbar dentro de la partición oculta del disco duro y ahí vamos a encontrar algunas credenciales de acceso, tanto al sistema operativo, credenciales de encriptación del BitLocker, como también algunas otras que son necesarias para la ejecución del sistema. Ok, excelente. Muchísimas gracias, Ricardo. Lo que pasa es que ya mucha gente se retiró cuando tuviste el pequeño inconveniente con el equipo, ¿verdad? No sé si alguien más tiene alguna consulta específica para Ricardo, de los que quedamos Sí, todavía sí, yo conectados en quería línea. hacer la última, disculpen, como digo, disculpen siempre que esté preguntando. Lo que pasa es que hoy me llegó pues un disco duro externo. Lo que pasa es que han borrado la información de ahí y a la vez borran la información en el servidor. Me piden que recupere, pero antes de topar y todo, pues estoy viendo cómo hacer esto. Lo que pasa es que yo ya trabajo así un tiempo, pero como decía, no me he certificado, entonces antes de hacer mano a esto, quería tal vez alguna recomendación o algo. Bien. Las recomendaciones, las normales, ¿no? Para que podamos nosotros disponer de un caso en el que no nos veamos nosotros involucrados, seguir lo que nos indican las RFC, lo que nos dicen las normativas internacionales y lo más importante, siempre extraer en una imagen forense toda la información del disco para dentro de esa imagen forense proceder a realizar la investigación. Si lo hacemos de manera directa sobre el equipo o sobre el disco que está siendo investigado, estamos nosotros incurriendo en un fraude procesal. Y eso va a ser prácticamente bien riesgoso para nosotros y por ende, el caso ya no va a ir más allá. Desde el preciso momento que nosotros empezamos a modificar o a dañar la escena del crimen, el caso no va más. Lo que sucede por lo general, un caso bien sencillo. Cuando pedimos que se investigue los mensajes de X dispositivo móvil, normalmente varias personas lo que hacen es coger el dispositivo, capturar del dispositivo la información y enviar. Eso de allí no es lo más lógico. ¿Por qué? Porque estamos nosotros involucrados dentro de un posible fraude procesal. ¿Qué es lo más adecuado que deberíamos hacer? Es respaldar la información, sacar una copia exacta, bit a bit, del dispositivo móvil y sobre ese dispositivo móvil realizar el carving de datos para extraer la información y no de manera directa, simplemente capturando. ¿Por qué? Porque esa captura puede ser incluso adulterada con programas como por ejemplo el Adobe Photoshop o algún otro tipo de programa. Entonces lo más adecuado siempre es trabajar sobre la evidencia, pero no la evidencia directa, sino la clonada a través de diferentes dispositivos o diferentes programas.
En lo que Ricardo, acaba de decir tenemos en una este- última consulta por ahí de Eh, Roger Dávila que dice que entonces se puede quitar la encriptación BitLocker mediante diccionario o fuerza bruta. Bueno, si hablamos del BitLocker netamente de Windows y tenemos algunos programas para poder desencriptar a través de fuerza bruta, sería bien extenso. Necesitaríamos por lo menos el último programa, el último diccionario de coincidencias. El último diccionario tiene un peso más o menos de como 4.5 teras más o menos. Es el último diccionario que tenemos a nivel universal con todas las posibles coincidencias. Y si tiene casi 5 terabytes de peso, imagínense cuánto tiempo se tardaría un equipo de bajos recursos en tratar de desencriptar. Tardarían no solamente meses, sino de pronto años. Entonces, para ello, lo que podríamos realizar justamente es realizar un carving de datos dentro de la partición oculta que tiene Windows. Ello ustedes pueden fijarse al momento que nosotros formateamos un computador, un disco duro, perdón, y creamos la primera partición, se genera automáticamente una partición de 500 megas con Windows 10. En esa partición se encuentran el boot de arranque, se encuentran algunos archivos principales de ruteo y todo lo demás. Y dentro de ellas se guardan también las credenciales de encriptación de BitLocker. Entonces, lo más recomendable sería utilizando programas como, por ejemplo, el WinX, el WinX Forensic, o inclusive dentro de esto, lo que les había comentado, el Aptopsy, realizar el carving dentro de esa partición para poder encontrar las credenciales de acceso. Nos tardaría menos tiempo y sería mucho más efectivo que utilizar programas de carving o de explotación, en este caso por fuerza bruta. Ok, excelente. Muchísimas gracias, Ricardo. Te agradecemos la participación y tu colaboración con todos los miembros de la comunidad, con todas las personas que estuvieron presentes de Perú, de Ecuador, de Nicaragua. Muchísimas gracias. Tiene UCAPEN Grupo, tienen las puertas abiertas para cualquier otra intervención. En el caso pues, de que tengamos tiempo, estoy casi seguro que todos los participantes se van más que satisfechos por toda la información y la calidad de información que has compartido con todos nosotros. Así que te agradecemos muchísimo, Rodrigo, y bueno, cuando desees, ahí estamos a la orden. Muchas gracias, gracias a ustedes por la apertura, por la iniciativa. Sigan adelante de igual manera. Cualquier situación en la que podamos, personalmente yo como Ricardo, apoyarles o como UCAPEN, totalmente gustosos de hacerlo. Excelente, muchísimas gracias a todos los participantes del webinar y los esperamos en la próxima actividad que Te tiene tenemos. que salir, sí. Gracias a todos. Saludos, buenas noches a todos. Buenas noches, nos vemos en la próxima. Cuídense bastante, un gusto bien grande.